Un saludo para toda la comunidad. El fin de esta presentación es entender la modulación PCM y conceptos como muestreo, cuantización, codificación, compasión y el ruido blanco gaussiano. Después de ver estos conceptos, simularemos un canal básico de comunicación en Simulink para ver cómo es afectada una señal de información después de aplicársele cada una de estas características. Lo primero que veremos es la modulación PCM. La modulación PCM o modulación por codificación de pulso es un proceso de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits, es decir, una señal digital. Una trama o stream PCM es una representación digital de una señal analógica en donde la magnitud de la onda analógica es tomada en intervalos uniformes. Es decir, que en este punto lo que estaríamos tomando son muestras. Cada muestra puede tomar un conjunto finito de valores, los cuales se encuentran codificados. Los flujos PCM tienen dos propiedades básicas que determinan su fidelidad a la señal analógica original: la frecuencia de muestreo, es decir, el número de veces por segundo que se tomen las muestras, y la profundidad de bits, que en últimas determina el número de posibles valores digitales que puede tomar cada muestra. En esta figura podemos ver un diagrama de bloques básico de lo que es la modulación PCM. Primero, obtenemos a la entrada una señal de carácter analógico, y a lo largo de este proceso lo primero que se hace es muestrear, después se cuantifica, luego se codifica y finalmente lo que obtenemos es la señal PCM. En este proceso de modulación PCM, como ya habíamos dicho anteriormente, ingresa una señal de carácter analógico y después de muestrarse vamos a obtener la señal que estamos señalando en este diagrama. El muestreo básicamente consiste en tomar muestras, o podemos decir medidas, del valor de la señal n veces por segundo, con lo que tendrán n niveles de tensión en un segundo. La razón de muestreo determina el rango de frecuencias, es decir, ancho de banda de un sistema. A mayores razones de muestreo habrá más calidad o precisión. Sin embargo, mientras mayor sea el número de muestras tomadas, mayor será también el ancho de banda necesario para transmitir la señal digital. Así, cuando al sistema se le aplica una señal de entrada, después del muestreo obtenemos muestras con amplitud de donde fue tomada la muestra, ¿sí? Aquí vemos en la figura que esta señal de acá son muestras de la señal de carácter analógico. Si cogiéramos la señal de las muestras y se pusiera sobre la señal de carácter analógico, se va a poder explicar mejor el muestreo. ¿Sí? A continuación vemos que el muestreo no es más que tomar muestras en cada punto de la señal a lo largo del tiempo. En el proceso de muestreo entrega una señal discreta en el tiempo, pero continua o con infinitos valores de amplitud. Después de obtener esa señal muestreada, lo que se hace es cuantificarla. La cuantificación tiene como objetivo obtener una señal con niveles discretos de amplitud en el dominio del tiempo
obviamente discreto también. Por ello, cada muestra o nivel de voltaje o tensión es representado por un nivel de cuantificación dentro de un conjunto de valores finitos, cada uno de los cuales se relaciona con un número binario. Por lo tanto, para contar con 2 a la n niveles de cuantificación se requieren n bits. A mayor número de bits, mayor número de niveles de cuantificación. En este proceso se genera ruido de cuantificación, que corresponde a la diferencia entre las señales antes y después del proceso de cuantificación. La exactitud con que se representa cada muestra se conoce como resolución e indica el número de bits que representa cada muestra. A mayor resolución, mayor fidelidad del sonido, mayor espacio de memoria para el almacenamiento de la información y mayor ancho de banda para su transmisión. Si bien vemos en la figura, a la señal previamente muestrada se le están asignando unos valores discretos y que el número o el nivel más alto será el número 2 a la n, en donde n será el número de bits con el que va a estar representada la señal. Si n es muy grande, o mejor dicho, si se asignan gran cantidad de niveles, podemos ver que la señal va a tener una mayor resolución, ¿sí? Ahora, otra cosa de la que se hablaba en la cuantificación es que va a haber un error. Miremos este caso en particular de esta figura. En esta muestra no se sabe qué nivel tiene, si es el último o es el penúltimo nivel. Entonces, para este caso debe asignársele uno de los dos niveles, y ahí es que cuando vemos que va a haber un error. Para disminuir este error, ¿qué se debe hacer? Pues aumentar la resolución, es decir, aumentar el número de bits con el que va a estar representada esta señal. Después de la cuantificación se debe codificar la señal. La codificación no es más que la representación numérica de la cuantificación utilizando códigos ya establecidos y estándares. El código más utilizado es el código binario, pero pues también existen otros tipos de códigos que son empleados. Después de realizar la cuantización, los valores de las tomas de voltaje se representan numéricamente por medio de códigos, como ya decíamos, estándares previamente establecidos, y el más común es codificar las señales digitales en código numérico binario. En general vamos a tener 2 a la n niveles de cuantización, donde n es el número de bits. Para la figura que vemos en particular, n va a ser 3, porque tenemos 3 estados de las 3 bits, ¿sí? Es decir, 2 a la n, que es igual a 8, 2 a la 3, que es igual a 8, es decir, que vamos a tener 8 niveles o estados de cuantización. Después de que se codifica la señal, vamos a tener una señal que va a tener dos estados, 1 o 0, y es a esta señal a la que llamamos finalmente PSM. Si bien nosotros posteriormente lo que vamos a hacer es simular el canal básico de comunicación, vamos a simular un canal básico de comunicación. Para eso vamos a definir otro concepto más, que es el de la compasión. Esta definición lo haremos bajo el algoritmo de la ley A,
que basa su funcionamiento en un proceso de compresión y expansión llamado compounding. Se aplica una comprensión o expansión de las amplitudes y posteriormente una cuantificación uniforme. Las amplitudes de la señal de audio pequeñas son expandidas y las amplitudes más elevadas son comprimidas. Eso se puede entender de la siguiente forma. Cuando una señal pasa a través de un compounder, el intervalo de las amplitudes pequeñas de entrada es representado en un intervalo más largo en la salida, y el intervalo de las amplitudes más elevadas pasa a ser representado en un intervalo más pequeño en la salida. En la siguiente figura podemos verlo con claridad. Si se aplica una señal de amplitud muy elevada, pues esta señal se va a modular bajo esta figura que tenemos aquí, que es muy parecida a una función logarítmica. Podemos decir que la señal se va a modular bajo esta función. ¿Sí? Ahora, otro concepto muy importante también que debemos de tener en cuenta es el ruido blanco gaussiano. El ruido blanco gaussiano es una señal aleatoria, es decir, es un proceso estocástico que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante. Es decir, su gráfica es plana. Eso significa que la señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. Ahora, dentro del canal básico de comunicación, después para recuperar esta señal se realiza un proceso inverso, con lo que la señal que se recompone se parecerá mucho a la original, si bien durante el proceso de cuantificación, debido al redondeo de las muestras a los valores cuánticos. Aquí se produce una distorsión conocida como ruido de cuantificación. En los sistemas normalizados, los intervalos de cuantificación han sido elegidos de tal forma que se minimiza al máximo esta distorsión, con lo que las señales recuperadas son una imagen casi exacta de las originales. Decimos casi porque no va a ser exactamente la misma señal debido al error que se presenta en la cuantificación. Si nosotros queremos ver el proceso inverso, sería primero decodificar la señal. Aquí ya no se cuantifica, sino que en lugar de cuantificar se le aplican niveles equivalentes al punto medio del intervalo en el que se encuentra la muestra normalizada, ¿sí? Y finalmente lo que se hace es interpolar estas muestras para finalmente obtener la señal que entre comillas podríamos decir original, pero que, como ya sabemos, debido a los errores de cuantificación no vamos a tener exactamente la misma debido al ruido que se va a introducir. Bueno, muchas gracias. En el siguiente video vamos a ver la simulación de todos estos conceptos que previamente hemos definido. Muchas gracias.